Una mujer sola, en pleno desierto del viejo oeste, decidió aceptar el trabajo más difícil de su vida: cocinar para un grupo de vaqueros rudos, desconfiados y llenos de prejuicio. Lo que ella no sabía era que entre ellos estaba el dueño del rancho, un hombre con un pasado doloroso y una culpa que lo consumía en silencio. Esta no es una simple historia de trabajo duro o de supervivencia. Es una historia de superación femenina, de transformación emocional, de segundas oportunidades y de cómo Dios puede usar hasta los actos más pequeños para sanar corazones heridos. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tu pasado? ¿Has sentido que las miradas de otros te pesan más que tus propios errores? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede tocar áreas de tu vida que ni tú mismo sabías que seguían abiertas. En este vídeo, vamos a caminar juntos por el rancho Coyote Rojo. Vamos a sentir la violencia verbal, el machismo, la soledad femenina, pero también vamos a ser testigos de la resiliencia, de la dignidad y de cómo un hombre roto puede buscar su redención, paso a paso, en silencio, pero con actos que gritan más que cualquier palabra. Y si sentís que esta historia toca tu corazón, si en algún momento sentís que Dios te está hablando a través de ella, demostrá tu fe dejando un like y suscribiéndote al canal. Créeme, Él se alegraría de ver que estás apoyando un espacio que comparte compasión, fe y esperanza. Cada like y cada suscripción nos ayuda a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que, aún en el desierto, hay agua viva para el alma. Y antes de empezar, déjame decirte algo importante. Muchas personas ven nuestros videos, pero no están suscritas. Si te gustan estos contenidos, si querés recibir más historias así, te invito a suscribirte ahora mismo y activar las notificaciones. No te pierdas lo que Dios tiene preparado para vos en los próximos videos. Ahora sí, respira profundo, abrí tu corazón y vení conmigo a conocer la historia de Elena, Sam y el rancho Coyote Rojo. El polvo del desierto parecía no tener fin. Cada paso que Elena daba hacia el rancho Coyote Rojo levantaba pequeñas nubes rojizas que se quedaban flotando en el aire, como si el propio suelo quisiera tragársela. El sol, alto y despiadado, caía sobre su nuca como una mano invisible que la empujaba hacia el cansancio. Llevaba días caminando entre cactus, piedras y tierra seca, con los labios partidos y la piel quemada. Su ropa, gastada y polvorienta, apenas la protegía del calor sofocante que envolvía aquel rincón olvidado del bello oeste. Cuando finalmente divisó las cercas de madera desgastada del rancho, el corazón le dio un vuelco, pero no de alivio. Lo que la esperaba allí era una incógnita tan grande como el horizonte sin fin de Montana. El rancho Coyote Rojo no era exactamente un lugar acogedor. Las paredes de adobe agrietadas, los techos de lata retorcida y las ventanas cubiertas con trapos viejos daban la bienvenida a cualquiera con un mensaje claro. Aquí solo sobreviven los fuertes. Los vaqueros rudos que trabajaban allí eran conocidos en toda la región por su desconfianza hacia los forasteros, y peor aún, hacia las mujeres solas. Elena sintió las miradas clavarse en ella desde el momento en que cruzó el portón principal. Algunos hombres se detuvieron en medio de sus tareas para verla pasar, otros apenas levantaron la vista, pero todos compartían esa misma expresión de sospecha. Allí, el prejuicio de género no era una idea abstracta, era una práctica diaria, evidente, dura como la tierra que pisaban. El primero en acercarse fue Jasper, el capataz, un hombre ancho de hombros, con el sombrero siempre bajo y el ceño permanentemente fruncido. Su voz, ronca por años de tabaco y gritos bajo el sol, no tuvo la menor intención de ser amable. Aquí no es lugar para mujeres solas, soltó, sin preámbulos, cruzando los brazos delante del pecho, como un muro humano entre Mela, ella y el resto del rancho. A su alrededor algunos vaqueros rieron por lo bajo. Tom, el más joven y más provocador de todos,
Hizo un comentario cargado de malicia que arrancó carcajadas a su alrededor. Elena tragó en seco. Por un segundo, una sombra de duda pasó por su rostro. Pero solo por un segundo. Recordó las noches en el salón Rose Bay, las miradas lascivas, la violencia verbal, y respiró hondo. No vine a pedir caridad, vine a trabajar, dijo ella, firme, con la voz seca pero decidida. El silencio que siguió fue pesado, como el aire antes de una tormenta de arena. Jasper la miró de arriba a abajo, como evaluando cuánto aguantaría antes de salir corriendo. Pero lo que vio en los ojos de Elena fue algo que ni el sol del desierto podía apagar. Una mezcla de coraje femenina y una dignidad que no aceptaba migajas. La solidaridad femenina era algo que ella conocía de sobra. Pero ahora, en ese momento, decidió que no iba a dejar que el machismo de esos hombres definiera su destino. Algunos de ellos intercambiaron miradas, entre el asombro y la burla, pero nadie se atrevió a interrumpirla. Jasper bufó como quien quiere sacudirse una incomodidad. Habla con la señora Baker en la cocina. Si aguantas una semana ahí, quizás te quedes, murmuró antes de girarse y seguir su camino hacia el establo. Las risas de Tom y algunos otros no tardaron en llenar el aire caliente. Elena respiró profundamente, sintiendo cómo el olor a tierra seca y sudor de hombre la envolvía por completo. No era bienvenida. Eso estaba claro. La violencia aquí no venía con golpes, sino con palabras cortantes, miradas de desprecio y silencios cargados de significado emocional. Pero ella ya había vivido cosas peores. Mientras caminaba hacia la cocina del rancho Coyote Rojo, con el polvo pegándose a su piel sudada y el sol quemando sus hombros, Elena sentía que cada paso que daba era una pequeña victoria contra la desconfianza masculina que la rodeaba. Sabía que lo que venía sería duro. Enfrentaría la difamación, los boatos, la hostilidad y más de una violencia verbal. Pero también sabía algo más. Dentro de ella había una fuerza que ni el sol del desierto podría secar. Y aunque aquel lugar pareciera más un castigo que una oportunidad, ella iba a luchar por su espacio, porque la resiliencia en lugares como el rancho Coyote Rojo no era una opción, era una necesidad. La puerta de la cocina del rancho Coyote Rojo crujió como si también ella estuviera cansada de aquel calor sofocante. El aire, allí dentro era denso, casi irrespirable. No había ventanas enteras, apenas huecos cubiertos con trapos viejos que dejaban entrar más polvo que ventilación. La madera de las mesas estaba reseca y llena de grietas. Las sartenes colgaban torcidas de unos ganchos oxidados, y un olor agrio, mezcla de grasa vieja y sudor acumulado, parecía impregnado en las paredes. Elena se quedó un segundo en la entrada, respirando aquel aire caliente que le raspaba la garganta. El sol del desierto ya había comenzado a pintar de naranja los rincones más oscuros, pero allí dentro, todo seguía igual de opresivo. La soledad femenina no solo se sentía en la mirada de los hombres, también se respiraba en el abandono de aquel lugar. A pesar del cansancio de la jornada y de la piel ardida por el sol, Elena no se permitió flaquear. Se arremangó la blusa, se ató el cabello con un trozo de tela descolorida y comenzó a limpiar. La poca agua que logró cargar en baldes desde el pozo parecía evaporarse antes de tocar el suelo. Cada trapo que pasaba sobre las mesas dejaba un rastro de barro, mezclando el polvo con el sudor que le corría por la frente. Sus manos, ya llenas de pequeñas cortaduras, dolían al contacto con el agua tibia y sucia. Pero ella seguía. Con cada movimiento, recordaba las noches de trabajo en el Rose Bay, aquel salón de mafama donde la violencia verbal y los boatos la perseguían a cada paso. Aquí, el desafío era otro. Pero el machismo seguía siendo la sombra constante detrás de cada esquina. Cuando por fin la cocina comenzó a parecer un lugar donde alguien podría sentarse a comer sin miedo a enfermar, Elena revisó la despensa. Lo poco que encontró fue harina seca guardada en un saco roto, unos huesos viejos olvidados en una caja de madera, unos trozos de carne de cerdo salada que parecían piedras, y, como una especie de tesoro, un puñado de granos de café. Allí,
Bajo el techo de zinc que parecía querer derretirse con el sol, Elena comenzó a improvisar el primer desayuno, decente que esos vaqueros rudos probarían en semanas. Hizo pan sin levadura, cocido con el poco calor que la estufa de leña conseguía retener. Puso los huesos a hervir durante horas, creando una sopa ligera pero nutritiva. Salteó la carne dura como cuero viejo y molió a mano los granos de café, preparando un brebaje oscuro y fuerte, igual que su voluntad de quedarse. Antes del amanecer, la campana del rancho sonó, arrastrada y perezosa, llamando a los hombres para el desayuno. Uno a uno, ellos comenzaron a acercarse, con las botas cubiertas de polvo, las camisas pegadas al cuerpo por el sudor, y las miradas llenas de esa mezcla de cansancio y desconfianza masculina. Jasper, como siempre, fue el primero en entrar, seguido de cerca por Tom, que no perdió la oportunidad de soltar uno de sus comentarios venenosos. «A ver si la señorita sabe algo más que calentar agua», dijo con una sonrisa torcida, arrancando risas de algunos compañeros. Elena apretó los dientes, pero no respondió. Sirvió en silencio, manteniendo la dignidad intacta, sabiendo que su respuesta no vendría en palabras, sino en el sabor de la comida. Lo inesperado fue que, poco a poco, el bullicio se fue apagando. Al principio, comieron con desconfianza, pinchando el pan, probando la sopa con caras de pocos amigos, haciendo chistes entre ellos. Pero después comenzaron a vaciar los platos. La sopa desapareció. La carne salada, aunque dura, fue masticada hasta el último pedazo. Y el café, ese café, fuerte como el carácter de Elena, fue pedido 3 veces más. Algunos se miraron entre sí, en silencio, como si no quisieran admitir que aquella mujer, esa misma que tantas burlas había recibido apenas unas horas antes, les había servido la mejor comida en semanas. El comedor quedó en un extraño silencio emocional, uno de esos silencios que dicen mucho más que cualquier palabra. Cuando el último de ellos dejó el plato limpio sobre la mesa y salió arrastrando las botas hacia el corral, Elena se quedó sola, de pie junto a la estufa, respirando profundo. No era una victoria completa, pero tampoco era una derrota. Había logrado algo que pocos esperaban: callar, al menos por un rato, las bocas más venenosas del rancho Coyote Rojo. El sol seguía golpeando sin piedad allá afuera. El polvo seguía entrando por cada rendija. La desconfianza masculina aún llenaba el aire, pero dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a arder, porque, a veces, la transformación emocional de un lugar empieza con algo tan simple como un desayuno, y con una mujer que se niega a rendirse. Entre todos los hombres que caminaban por el rancho Coyote Rojo, había uno que destacaba, pero no por lo que decía, sino precisamente por lo que no decía. Sam, siempre con el sombrero bajo, cubriéndole parte del rostro, y una expresión tan impenetrable como el suelo seco del desierto que pisaban cada día. Mientras los demás vaqueros lanzaban comentarios sarcásticos, reían en voz alta o se permitían gestos de burla hacia Elena, Sam simplemente permanecía en silencio. Observaba, desde lejos, desde las sombras. Era ese tipo de hombre que uno podría pasar por alto, pero cuyo silencio tenía un peso emocional difícil de ignorar. Elena lo notó desde el primer día, aunque nunca cruzaron una sola palabra. A diferencia de Tom y los demás, Sam no participaba en las bromas pesadas ni en la violencia verbal. Tampoco era de los que ayudaban abiertamente, pero había algo en sus gestos, pequeños y casi imperceptibles, que hablaban por él. Una tarde, mientras Elena cargaba un balde de agua con las manos temblorosas por el esfuerzo, encontró un montón de leña perfectamente apilada junto a la puerta de la cocina. Nadie lo mencionó, nadie lo vio dejarla, pero ella supo que había sido él. Otro día, cuando notó que uno de los escalones de la entrada estaba roto y peligroso, apareció reparado de la noche a la mañana. Una cuerda nueva colgaba cerca del fogón, justo cuando la vieja ya no servía para nada. Detalles que para otros eran insignificantes,
pero para Elena eran pequeños gestos de cuidado, cargados de significado. Lo que Elena no sabía era que Sam la conocía desde antes. Años atrás, en una noche que él preferiría olvidar, sus caminos se habían cruzado en Billings, en el salón Rose Bay. Sam había estado allí, en aquella noche maldita donde Elena fue humillada frente a todos, víctima de la violencia verbal, de los insultos, de las manos sucias de hombres borrachos que no entendían el significado de la palabra no. Sam la había visto y no hizo nada, ni una palabra, ni un gesto. Solo observó, clavado en su silla, con esa maldita parálisis de quien sabe que debería intervenir, pero elige el silencio. Desde entonces, había cargado con esa culpa como una espina bajo la piel. Cada día, cada vez que la veía en el rancho Coyote Rojo, esa herida vieja se reabría en su memoria. Por eso, ahora, Sam no sabía exactamente cómo actuar. No era un hombre de palabras, nunca lo fue. Su manera de intentar redimirse era a través de esos pequeños actos invisibles, dejando leña, arreglando escalones, colocando discretamente un jabón nuevo cerca del lavabo improvisado de la cocina. Era como si su silencio quisiera hablar por él, pedir perdón sin atreverse a hacerlo en voz alta. Elena, por su parte, comenzaba a notar esas cosas, pero no decía nada. No estaba segura de si aquellos gestos venían de compasión, de culpa, o simplemente de alguien que prefería mantenerse al margen del machismo que la rodeaba. Pero lo sentía, y eso la confundía más de lo que le gustaría admitir. Cada vez que Elena salía al patio para buscar agua o colgar ropa, Sam parecía estar cerca, no de forma invasiva, nunca demasiado próximo, pero siempre lo suficientemente cerca como para que ella lo notara. Una mirada rápida desde el granero, una silueta recortada contra el atardecer rojizo del desierto, una sombra junto al corral. Sam era como ese viento cálido que apenas se siente, pero que cambia el aire alrededor. Su presencia era constante, discreta, y llena de ese silencio emocional que decía más que 1000 disculpas vacías. Elena, que conocía de sobra el sonido del abandono y la soledad femenina, empezó a entender que, en aquel hombre de pocas palabras, había algo más, algo que aún no sabía nombrar, pero que ya comenzaba a sentir. Pero la verdad era una sola. Sam cargaba un peso que no lo dejaba dormir tranquilo. Por las noches, mientras los demás roncaban en sus catres polvorientos, él permanecía despierto, mirando el techo, recordando cada segundo de aquella noche en el Rose Bay, la voz de Elena pidiendo ayuda, las risas de los otros hombres, su propia cobardía, y ahora, esa culpa se mezclaba con una necesidad urgente de protegerla. No sabía cómo, ni cuándo, pero dentro de él algo estaba claro. No volvería a fallarle, aunque para eso tuviera que romper el silencio más grande de su vida. El ambiente en el rancho Coyote Rojo comenzaba a cambiar, pero no necesariamente para bien. Los días de Elena se habían vuelto una rutina de trabajo duro, sudor y silencios pesados. Cada mañana, el polvo del desierto cubría las mesas que ella había limpiado el día anterior. Cada tarde, el calor golpeaba como una bofetada seca, sin tregua. Y cada noche, ella se acostaba preguntándose cuánto más podría soportar esa mezcla constante de desprecio velado y pequeñas muestras de respeto que apenas comenzaban a surgir. Pero justo cuando parecía que las cosas podrían empezar a mejorar, Tom, con esa lengua afilada que nunca descansaba, decidió abrir viejas heridas que Elena luchaba por mantener enterradas. Todo comenzó cuando Tom bajó al pueblo más cercano para comprar provisiones. Fue allí donde, entre risas y tragos, alguien le mencionó que conocía a Elena de Billings, que la había visto en el salón Rose Bay, que su nombre no era desconocido entre los hombres que frecuentaban lugares de mafama. A Tom no le hizo falta escuchar mucho más. De regreso al rancho, su mente ya estaba cocinando cada palabra, cada insinuación, cada medio rumor, y cuando volvió, no perdió tiempo. Al principio, lo soltaba como quien cuenta una anécdota graciosa junto al fogón, pero pronto las palabras tomaron otro tono.
La difamación empezó a correr por el aire como el polvo en una tormenta del desierto, rápida, sucia y difícil de contener. Dicen que la señorita Elena sabe más de compañía nocturna que de cocina, soltó Tom una noche, justo después de la cena, mientras limpiaban las armas en el patio. Las risas no tardaron en llegar. Algunos vaqueros que antes la ignoraban, ahora la miraban de reojo, con esa mezcla de burla y malicia que tanto daño puede hacer. Las palabras de Tom se convirtieron en un veneno que se infiltraba en las conversaciones, en los silencios y en cada mirada que Elena recibía. Lo que antes era solo desconfianza masculina, ahora se tornaba en desprecio abierto. Las bromas aumentaron, las risas a sus espaldas se hicieron más frecuentes, y la violencia verbal se instaló de manera definitiva, sin que nadie se atreviera a frenarla. Elena lo notó enseguida. Al principio, pensó que era su imaginación, que quizás estaba exagerando, viendo fantasmas donde no los había. Pero bastó con un par de días para darse cuenta de que la situación había cambiado. Los hombres que antes al menos aceptaban su comida en silencio, ahora dejaban los platos en la puerta de la cocina, sin mirarla a los ojos. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba cerca. Las miradas eran más largas, más sucias, y lo peor de todo era ese eco constante de boatos que parecía seguirla a cada rincón del rancho. La soledad femenina que tanto había sentido en Billings volvía a envolverla, solo que esta vez, en medio del polvo, el sol y el calor seco del bello oeste. Una tarde, mientras recogía los platos dejados en el suelo, Elena encontró un pedazo de papel arrugado bajo uno de los baldes de agua. En él, escrito con una caligrafía descuidada, alguien había garabateado una de esas frases que cortan más que un cuchillo. Algunas mujeres nunca cambian de oficio. Ella apretó el papel entre los dedos, sintiendo cómo una mezcla de rabia y tristeza le quemaba el pecho. Por un segundo, pensó en empacar sus pocas cosas y marcharse, pero luego recordó todas las veces que tuvo que tragar lágrimas en silencio. Recordó las noches en el Rose Bay, recordó cada mirada de Jasper, cada gesto mudo de Sam, cada risa de Tom, y supo que no iba a rendirse, a pesar del dolor, a pesar del miedo de que su pasado doloroso la alcanzara una vez más. Elena decidió quedarse. Seguiría cocinando, seguiría limpiando, seguiría luchando, porque sabía que en lugares como el rancho Coyote Rojo, la honra y la dignidad no se defendían con gritos, sino con resistencia, y aunque la difamación y los boatos quisieran derrumbarla, ella tenía claro que su superación femenina no sería anulada por las palabras de un cobarde. Lo que Elena no sabía era que alguien más también empezaba a cansarse de escuchar esos rumores, y que muy pronto alguien rompería el silencio. La tensión aquella noche en el rancho Coyote Rojo era tan densa que casi se podía cortar en el aire caliente. Los hombres estaban reunidos en el comedor, terminando la cena, mientras el cielo afuera comenzaba a teñirse de un naranja profundo, como si el propio desierto ardiera también en el horizonte. La conversación giraba, una vez más, en torno a Elena. Las bromas pesadas, las risas cómplices, los comentarios maliciosos. Todo seguía el mismo patrón venenoso de los últimos días. Tom, sentado en el extremo de la mesa, parecía especialmente inspirado. Su voz rasposa, cargada de ese machismo asfixiante, no paraba de lanzar provocaciones. El ambiente estaba a punto de estallar, y Elena, desde la cocina, escuchaba cada palabra con el corazón encogido. ¿Quién diría que acabaríamos teniendo una sobra de mujer en nuestro rancho? Soltó Tom, en voz alta, mirando deliberadamente hacia la puerta de la cocina, sabiendo que ella podía oírlo. La frase fue como un disparo en medio del silencio. Algunos de los vaqueros se rieron, otros bajaron la cabeza, incómodos, pero nadie dijo nada. Nadie, excepto Sam. En un movimiento tan rápido como inesperado, Sam se levantó de su silla, con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Por un segundo,
El tiempo pareció detenerse. Nadie en el rancho Coyote Rojo había visto a Sam reaccionar así antes. Siempre fue el vaquero silencioso, el hombre de las sombras. Pero esa noche, algo dentro de él simplemente explotó. Con pasos firmes, Sam cruzó el salón en dirección a Tom. No hubo advertencia, ni palabra previa, ni amenaza. Solo el sonido seco de su puño estrellándose directo en la mandíbula de Tom. El impacto fue brutal. Tom cayó al suelo como un saco de papas, levantando una nube de polvo del suelo de madera. El comedor quedó en completo silencio. Nadie respiraba. Nadie se movía. La violencia había sido rápida, certera, y llena de un significado que todos comprendieron de inmediato. Sam permaneció allí, de pie, con el pecho agitado y las manos aún cerradas en puños. Su mirada, por primera vez en mucho tiempo, estaba al descubierto, y era una mezcla de ira contenida, culpa y algo más difícil de definir, quizá un principio de redención. Sin decir una sola palabra, Sam giró sobre sus talones y salió del comedor, dejando a todos atrás, incluyendo a un Tom aturdido en el suelo. Los hombres lo miraron salir sin atreverse a seguirlo. Jasper, desde el otro extremo, cruzó los brazos y no dijo nada. Pero la tensión en su rostro dejaba claro que incluso él había sentido el peso de aquel golpe. Mientras tanto, Elena, desde la cocina, apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Sabía que Sam no era un hombre de enfrentamientos. Sabía que su silencio había sido, durante semanas, una barrera impenetrable. Pero esa noche, algo había cambiado. Horas después, cuando la oscuridad cubría completamente el rancho y el viento cálido del pino setintos desierto arrastraba polvo por los pasillos, Elena encontró algo inesperado en la puerta de la cocina. Una cesta pequeña, dejada allí con cuidado. Dentro había una docena de huevos, un saco de harina de maíz, un pedazo de cuerda nueva y nada más. No había nota, no había firma, pero ella supo de inmediato quién lo había dejado. No necesitaba un nombre. El silencio de Sam hablaba más que cualquier carta escrita. Con las manos temblorosas, levantó la cesta y la llevó al interior, sintiendo una mezcla extraña de alivio, gratitud y confusión. Esa noche, mientras removía la harina entre los dedos, Elena se dio cuenta de que aquel acto sencillo, aquel pequeño gesto de cuidado, era mucho más importante de lo que parecía. No se trataba solo de comida o de suministros. Era una declaración silenciosa, un acto de redención. Y aunque las heridas seguían abiertas, aunque el dolor del pasado seguía latiendo, Elena sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente sola en aquella lucha. Afuera, el desierto seguía ardiendo bajo la noche estrellada. Dentro de ella, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse de nuevo. Aquel amanecer en el rancho Coyote Rojo fue distinto a todos los anteriores. El calor del desierto ya comenzaba a colarse por las grietas de las paredes cuando Elena, aún medio adormecida, empujó la puerta de la cocina para comenzar su rutina. La arena seguía acumulándose en los rincones, los trapos seguían húmedos de sudor, y la fatiga parecía haber encontrado un lugar permanente en su cuerpo. Pero justo cuando iba a bajar la cabeza para recoger el balde de agua, algo llamó su atención. Allí, junto al umbral, descansaba una cesta. No era grande, ni vistosa, pero estaba cuidadosamente colocada, como si quien la dejó hubiera querido asegurarse de que ella la encontrara al despertar. Dentro de la cesta, Elena encontró una docena de huevos, un pequeño saco de harina de maíz y un pedazo de cuerda nueva. No había una nota, no había rastro de pasos en la tierra seca, solo ese sencillo pero poderoso conjunto de objetos cotidianos. Se quedó inmóvil por un segundo, con las manos aún temblorosas de la sorpresa. El corazón le latía fuerte, no por la emoción de recibir ayuda, sino por el significado profundo que aquello tenía en aquel contexto. Allí, en medio de la desconfianza masculina, la violencia verbal y los días de difamación, alguien había decidido romper la indiferencia. Y ella no necesitó más que un instante para saber de Mindun Sinpos
quién venía ese gesto. Sam. No había dudas. Solo él podría haberse acercado en silencio antes del amanecer, dejando aquella especie de ofrenda humilde, sin esperar reconocimiento, sin querer aplausos. Elena respiró hondo, cerrando los ojos por un momento, recordando los días en que nadie en ese lugar se atrevía siquiera a mirarla sin desprecio. Ahora, por primera vez, alguien había hecho algo diferente. Un pequeño acto de cuidado, pero que para ella significaba mucho más que comida. Era una señal de que quizás existía una grieta en aquel muro de machismo que la rodeaba, una grieta por donde entraba, tímida, la posibilidad de la esperanza. Mientras preparaba la masa para el desayuno, Elena no pudo evitar que una lágrima silenciosa resbalara por su mejilla. No era tristeza, no era alegría, era una mezcla de ambas cosas, junto con un sentimiento de alivio que le apretaba el pecho. Cada movimiento que hacía en la cocina aquella mañana estaba cargado de un significado emocional nuevo. Mientras amasaba el pan y calentaba el café, pensaba en el silencio de Sam, en su mirada esquiva, en las veces que lo había visto desaparecer detrás del establo justo cuando ella más necesitaba ayuda. Y ahora, ahí estaba su respuesta, en una cesta, en unos huevos, en un saco de harina y en un pedazo de cuerda. Afuera, el sol ya comenzaba a subir con fuerza, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados. Los demás hombres del rancho seguían con su rutina, como si nada hubiera cambiado. Las risas, las miradas de reojo, los comentarios venenosos seguían flotando en el aire. Pero algo en Elena era distinto. Aquella mañana, al servir el desayuno, lo hizo con la espalda un poco más recta, con el mentón más alto, y aunque sus manos seguían temblando por momentos, su corazón se sentía menos solo. Había un pequeño rincón dentro de ella que comenzaba a ablandarse, no por las palabras, sino por los actos. Cuando Sam pasó por la puerta del comedor, camino al corral, sus ojos se cruzaron por una fracción de segundo. No dijeron nada, no se detuvieron, pero ese breve encuentro de miradas fue suficiente para que ambos entendieran algo que, hasta ese día, había permanecido enterrado bajo capas de silencio, orgullo y culpas pasadas. Porque a veces, las segundas oportunidades no llegan con grandes discursos, sino con pequeños gestos que lo dicen todo. Esa noche, cuando el desierto se cubrió de un silencio denso y el calor comenzó a ceder, Sam permaneció despierto en su catre. El techo de minos, madera maltratada, parecía más bajo que nunca. Cada grieta, cada sombra, parecía formar figuras que le recordaban cosas que llevaba años intentando olvidar. Afuera, el viento arrastraba polvo y pequeñas hojas secas, pero dentro de él, la tormenta era otra. La imagen de Elena, recogiendo la cesta que él había dejado en la puerta de la cocina, seguía repitiéndose en su mente. Esa mezcla de sorpresa y emoción en su rostro. Ese instante en que sus miradas se cruzaron al amanecer. Sam cerró los ojos, pero el sueño no venía. La culpa tenía raíces profundas, y aquella noche parecía más viva que nunca. Recordó cada detalle de aquella noche en Billings, la atmósfera cargada del salón Rose Bay, la música desafinada, las risas de los hombres borrachos, el olor a whisky derramado y a sudor. Recordó cómo Elena había sido rodeada, empujada, insultada, cómo la violencia verbal había escalado hasta convertirse en algo más físico. Recordó su mirada de súplica, buscando en todos lados, y cómo él, sentado, en su rincón con el sombrero bajo, fingió no verla. Fingió que aquello no era asunto suyo, que era mejor no intervenir. Esa cobardía, ese silencio, lo había perseguido cada día desde entonces, y ahora, ahí estaba ella, en el rancho Coyote Rojo, cocinando para ellos, sobreviviendo una vez más. Sam sabía que ningún gesto podía borrar lo que hizo, o mejor dicho, lo que no hizo. Ni leña, ni harina, ni cuerdas nuevas serían suficientes para remendar ese pasado doloroso. Pero dentro de él, algo había
cambiado. El hombre que fue aquella noche no era el hombre que quería ser ahora. Tal vez fuera tarde para disculpas, tal vez Elena nunca aceptaría su intento de redención, pero por primera vez en años, Sam sintió que tenía que actuar, que ya no podía esconderse detrás de su silencio, que tenía que demostrar, con hechos, que esta vez no iba a fallarle. La transformación emocional que estaba viviendo era lenta, pero irreversible. Mientras el resto del rancho dormía, Sam se levantó y salió al patio. El aire seguía caliente, pero al menos la oscuridad le daba un respiro. Caminó hacia la cocina, como lo había hecho muchas noches antes, dejando cosas en secreto. Pero esta vez se detuvo. Observó la ventana, donde una débil luz seguía encendida. Elena seguía despierta, probablemente remendando ropa o preparando las cosas para el desayuno del día siguiente. Sam apoyó una mano contra la pared de adobe, respirando hondo, como quien intenta reunir valor para dar un paso que lleva años postergando. En ese momento le pasó por la mente ir a tocar la puerta, decirle algo, pedirle perdón, explicarle, pero el miedo lo retuvo, no al rechazo, sino al peso de todas esas palabras que nunca fue capaz de decir. Al final, simplemente dejó un pequeño paquete envuelto en tela al pie de la puerta. Un jabón nuevo, hecho a mano por una mujer del pueblo, algo que sabía que ella apreciaría. Después, se alejó en silencio, volviendo a su catre, pero con el corazón latiendo de una forma que hacía años no sentía. Esa noche, mientras se tumbaba de nuevo, Sam supo que su viaje hacia la redención apenas comenzaba. Cerró los ojos, pero esta vez no para olvidar, sino para pensar en lo que haría a partir de ahora, porque por primera vez, desde aquella noche en el Rose Bay, Sam decidió que iba a quedarse, que no iba a huir de sus culpas, ni de Elena, ni de sí mismo. El amanecer en el rancho Coyote Rojo llegó con ese color rojizo característico del desierto, donde el sol parece salir furioso, decidido a castigar cada centímetro de tierra seca. Sam, como de costumbre, ya estaba despierto mucho antes de que la primera luz tocara las colinas distantes. Su rutina siempre fue la misma: cortar un poco de leña, dejarla discretamente junto a la puerta de la cocina y marcharse antes de que alguien pudiera verlo. Era su forma de ayudar sin tener que enfrentar palabras, miradas o agradecimientos incómodos. Pero aquella mañana, algo dentro de él se resistió a seguir el mismo camino. Se quedó de pie junto a la pila de madera recién cortada, mirando hacia la ventana por donde salía un débil hilo de humo de la estufa. Por primera vez en semanas, Sam no giró sobre sus talones para desaparecer entre los establos. En lugar de eso, buscó un rincón entre las sombras, cerca de la barda de madera, y desde allí se quedó observando, con los brazos cruzados, el sombrero bajo, y el corazón latiendo con una fuerza que casi le dolía en el pecho. Fijó la mirada en la ventana de la cocina. La vio moverse de un lado a otro, atareada como siempre, limpiando, cocinando, luchando contra ese calor infernal y contra la hostilidad que todavía flotaba en el aire. Había en ella una mezcla de cansancio y fortaleza que Sam admiraba en silencio. Esa era la Elena que él había ignorado años atrás, pero que ahora no podía dejar de mirar. Mientras ella colgaba un trapo húmedo junto a la puerta, Sam notó algo que lo hizo contener el aliento. Por un breve instante, Elena se detuvo. Dejó la tela a un lado y miró hacia el patio, como si pudiera sentir que estaba siendo observada. Sus ojos buscaron entre las sombras, recorriendo el corral, las cercas, los árboles raquíticos que apenas ofrecían sombra. Y por un segundo, Sam pensó que ella lo había visto. Pero no. Elena simplemente suspiró, recogió su canasto de pan y volvió al interior. Sin embargo, ese gesto, esa pausa, dejó en él una certeza. Ella sabía que alguien la estaba cuidando, incluso si no sabía quién. Sam permaneció allí, inmóvil, por varios minutos más. No porque tuviera miedo de ser visto, sino porque necesitaba ese tiempo para luchar contra su viejo patrón de huida. Había pasado años evitando conflictos,
alejándose de todo lo que le exigiera confrontar sus errores o mostrar vulnerabilidad. Su silencio siempre fue su escudo, pero ahora, por primera vez, ese mismo silencio comenzaba a volverse insoportable. Algo en su interior le pedía quedarse, permanecer, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y esa sensación era tan nueva como aterradora. Cuando finalmente decidió moverse, no fue para irse, sino para acercarse un poco más. Caminó en dirección al pozo, fingiendo que iba por agua, pero en realidad, solo quería mantenerse cerca. Mientras llenaba el cubo lentamente, no dejaba de mirar de reojo hacia la cocina. No había palabras, no había gestos grandes, solo la presencia, la decisión, por primera vez, de no escapar, de no dar media vuelta cuando las cosas se volvían incómodas o dolorosas. La transformación emocional dentro de Sam era lenta, pero profunda, como el lento recorrido del agua filtrándose en la tierra árida. Esa mañana, por primera vez desde que Elena había llegado al rancho Coyote Rojo, Sam permaneció cerca incluso después de cumplir con su tarea. No huyó, no desapareció, se quedó, observando, cuidando, esperando, porque a veces, el mayor acto de valentía no es dar un paso adelante con estruendo, sino simplemente no retroceder. Dentro de la cocina del rancho Coyote Rojo, el aire estaba espeso de calor y de silencio. Elena, sentada junto al pequeño fogón, tenía entre las manos una camisa rasgada. El hilo y la aguja descansaban sobre su regazo mientras sus pensamientos vagaban muy lejos de allí. La luz anaranjada del atardecer se filtraba por los huecos de la pared de adobe, creando sombras largas que parecían querer abrazarla. Afuera, los vaqueros seguían con su rutina. Algunos arreglaban cercas, otros terminaban de limpiar los establos, pero Elena no escuchaba nada de eso. Su mente estaba ocupada en una sola cosa, o mejor dicho, en una sola persona. Dejó la aguja a un lado y miró hacia la estufa, como si en aquel calor que emanaba de las brasas pudiera encontrar respuestas. Recordó cada pequeño gesto que Sam había tenido en los últimos días. La leña apilada, la cuerda nueva, el jabón dejado en la puerta y, claro, la cesta de alimentos que encontró aquella mañana. No necesitaba verlo para saber que era él, y lo más extraño era que, en el fondo, siempre lo supo. Desde el primer día, cuando cruzó el portón del rancho Coyote Rojo, Elena había sentido esa mirada, ese silencio cargado de algo más que simple indiferencia, ese peso emocional que solo se siente cuando hay historias sin cerrar entre dos personas. Recordó también la noche en el salón Rose Bay. ¿Cómo pudo olvidarla? Si fue una de las más dolorosas de su vida. La humillación, las manos que la agarraron, las risas, la violencia verbal, y él, Sam, sentado en una esquina, con la cabeza baja, sin mover un solo músculo para ayudarla. Durante mucho tiempo, lo había odiado en silencio por aquello, no por lo que le hicieron los demás, sino por lo que él no hizo, por la ausencia, por el silencio. Pero ahora, ese mismo silencio comenzaba a transformarse en algo distinto. No era olvido, no era perdón inmediato, era reconocimiento, una aceptación silenciosa de que ambos llevaban cicatrices de aquella noche. Elena se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el patio. Allí estaba él, como siempre, apoyado contra la cerca, fingiendo revisar una cuerda, pero claramente observándola de reojo. Sam seguía siendo ese hombre de pocas palabras, de gestos discretos, de actos que hablaban más que cualquier disculpa. Y aunque no cruzaron miradas de inmediato, ambos sabían que había una conversación pendiente. Una conversación que tal vez nunca llegaría en forma de palabras, pero que ya comenzaba a darse de otra manera, a través de esos pequeños actos de cuidado, con una mezcla de dolor y gratitud. Elena volvió a su asiento y retomó la costura. Sus dedos se movían lentamente, como si cada puntada fuera un intento de coser no solo la tela, sino también los pedazos de su propia historia con él. Por momentos,
sentía rabia. Por otros, una ternura inesperada. La confusión era constante. Pero en medio de todo eso, había algo que no podía negar. Sam estaba intentando, a su manera, con sus silencios, con sus gestos, pero estaba intentando. Y eso, aunque pequeño, comenzaba a hacer una diferencia. Mientras el sol terminaba de esconderse detrás de las colinas áridas del desierto, Elena se hizo una promesa silenciosa. Seguiría observando. No abriría su corazón de inmediato, pero tampoco lo cerraría del todo, porque en lugares como el Rancho Coyote Rojo, donde la vida era dura y la dignidad se ganaba con cada día de resistencia, incluso los silencios podían significar segundas oportunidades. La noche en el Rancho Coyote Rojo avanzaba despacio, como si el propio desierto supiera que había cosas que no podían resolverse de un día para otro. Dentro de la pequeña cocina, Elena estaba sentada al borde de su cama improvisada, mirando fijamente una de las paredes de adobe agrietado. No hacía calor, pero aún así, su piel seguía húmeda, no por el clima, sino por el peso de las emociones acumuladas. En su pecho, una mezcla de sentimientos le apretaba fuerte. Rabia, gratitud, decepción, esperanza, todo junto, todo al mismo tiempo, como una tormenta de arena emocional que no sabía cómo detener. Recordó aquella noche en el Salón Rose Bay como si acabara de vivirla de nuevo. Cada palabra hiriente, cada risa humillante, cada mirada que la redujo a menos de lo que era. Y en medio de esa memoria, el rostro de Sam, inmóvil, mudo, escondido detrás de su sombrero, fingiendo no verla. Esa herida, esa espera inútil de que alguien la defendiera, era algo que nunca pudo borrar. Por más que quisiera, ese dolor seguía ahí, alojado en lo más profundo de su orgullo. La soledad femenina que sintió aquella vez había dejado cicatrices que ni el tiempo ni el polvo del desierto pudieron cubrir. Pero entonces estaban los últimos días, la leña junto a la puerta, la cuerda nueva, la cesta de alimentos, el jabón y, sobre todo, aquel puño que Sam descargó contra Tom, rompiendo años de silencio. Cada pequeño gesto era como una puntada sobre una tela rasgada, un intento de reparar lo que parecía irremediablemente roto. Elena lo veía, lo notaba, y no podía ignorarlo. Sentía gratitud, sí, pero también frustración. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Acaso la culpa era lo único que lo movía? ¿O había algo más? Preguntas sin respuesta que daban vueltas en su cabeza, mientras el sonido del viento chocaba contra las paredes del rancho. Elena cerró los ojos por un momento y apretó fuerte los labios, conteniendo las lágrimas. No quería parecer débil, no frente a ella misma. Sabía que la superación femenina en un lugar como ese se construía día a día, batalla a batalla. Pero el conflicto interno era inevitable. ¿Cómo podía sentir alivio por los gestos de un hombre que antes la había fallado en el peor momento? ¿Cómo podía empezar a confiar en alguien cuyo mayor acto de valentía había llegado años tarde? Y sin embargo, allí estaba ella, acostada en su camastro, sintiendo que el simple sonido de las botas de Sam pasando por el corredor le provocaba un temblor extraño en el estómago. Con un suspiro largo, se puso de pie y fue hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. El desierto dormía, pero ella no. Miró en dirección a los establos, donde sabía que Sam solía pasar las noches en vela, solo, perdido en sus propios fantasmas. Se preguntó si él también estaría pensando en ella, si también estaría luchando contra sus propios sentimientos encontrados. No lo odiaba, pero tampoco lo había perdonado. No podía, no todavía. Había una herida abierta, pero también había una pequeña semilla de esperanza plantada justo al lado. Mientras volvía a su cama, Elena se permitió un último pensamiento antes de cerrar los ojos. Tal vez el tiempo, el desierto y la obstinación silenciosa de Sam harían el resto. Pero por ahora, ella seguiría siendo la misma mujer fuerte,
digna y resiliente que había llegado sola a aquel rancho, porque antes de cualquier posible perdón, antes de cualquier gesto de redención, ella necesitaba una cosa por encima de todo: respetarse a sí misma. Y así, en medio de ese desierto árido, bajo un cielo cargado de estrellas silenciosas, la historia de Elena y Sam seguía escribiéndose, no con grandes declaraciones, ni con promesas grandilocuentes, sino con pequeños gestos, silencios llenos de significado y actos que hablaban más que cualquier disculpa. El pasado de ambos seguía ahí, como una sombra que se negaba a desaparecer del todo. La culpa y el arrepentimiento pesaban fuerte en el corazón de Sam, igual que el dolor y la desconfianza seguían anclados en el pecho de Elena. Pero ahora había algo nuevo en el aire, una especie de tregua silenciosa, una pausa emocional donde ambos parecían decirse, sin palabras: no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir qué hacer a partir de ahora. Sam no podía borrar aquella noche en el Rose Bay. No había gesto, ni golpe, ni cesta de alimentos que pudiera deshacer el dolor que provocó con su silencio cobarde. Pero había aprendido, con el tiempo y con cada mirada de Elena, que la redención no se pide, se construye, día a día, con cada pequeño acto de cuidado, con cada decisión de no huir cuando la culpa le aprieta el pecho. Su transformación emocional era lenta, casi dolorosa, pero real. Y eso, en un lugar como el Rancho Coyote Rojo, ya era un milagro. Por su parte, Elena seguía siendo la misma mujer que llegó al rancho con las manos vacías, pero con la dignidad intacta, la misma que resistió la violencia verbal, los boatos, la difamación y el machismo de hombres que jamás conocerían la mitad de sus batallas internas. Ahora, al ver a Sam rompiendo su patrón de huida, ella entendía que la confianza no se entrega de golpe, se reconquista, paso a paso, gesto a gesto, porque la honra y la dignidad no se recuperan con palabras, sino con actitudes que, aunque pequeñas, cargan un peso inmenso. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Las segundas oportunidades nunca lo son, pero el simple hecho de que Sam eligiera quedarse, de que Elena decidiera no cerrar del todo su corazón, ya era un comienzo, un acto de valentía silenciosa, una promesa no dicha, pero sentida. La construcción de respeto entre ellos no sería inmediata, pero ya había empezado, y a veces la esperanza se presenta de la forma más inesperada, en un balde de agua dejado en la puerta, en un silencio compartido al caer la tarde, o en una camisa remendada junto al fuego. Esta historia, como muchas en el bello oeste, no habla de héroes perfectos. Habla de personas rotas intentando a su manera encontrar una forma de seguir adelante, de sanar, de reconstruir puentes que parecían quemados para siempre, porque en medio del polvo, del calor y del dolor que arrastramos del pasado, siempre hay espacio para una segunda chance, para un cambio de actitud, para elegir ser mejor de lo que fuimos ayer. Y mientras el Rancho Coyote Rojo seguía despertando cada mañana con el mismo sol implacable, con el mismo aire seco y las mismas miradas de costumbre, algo era diferente, algo pequeño, pero poderoso, porque cuando dos almas heridas empiezan, aunque sea en silencio, a caminar en dirección una hacia la otra, el desierto deja de ser solo tierra árida, se convierte en terreno fértil, para el perdón, para la transformación, y, quién sabe, quizás algún día, para el amor no declarado que crecía, callado, entre ellos. Y así termina esta historia, pero no el mensaje que ella deja en nuestros corazones, porque en medio de tanto dolor, de tanto prejuicio y de tantas heridas abiertas, vimos cómo la dignidad, la resiliencia y el deseo de redención pueden florecer, incluso en el terreno más árido. Si esta historia te tocó, si en algún momento te sentiste reflejado en el silencio de Sam, en la fortaleza de Elena, o en las luchas que a veces llevamos por dentro sin que nadie lo sepa, te invito a dejar tu like como señal de gratitud por esas segundas oportunidades que la vida y Dios nos da.
suscríbete al canal, activa la campanita y ayúdanos a seguir compartiendo historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un nuevo amanecer esperándonos. Contame en los comentarios, ¿alguna vez viviste una situación donde esperabas que alguien te defendiera y no lo hizo? ¿Cómo fue tu proceso de sanar y seguir adelante? Compartí tu experiencia, porque tu testimonio puede inspirar a alguien más. Y si querés seguir recibiendo este tipo de historias que llenan el alma, no te pierdas el próximo vídeo recomendado que ya está apareciendo aquí en la pantalla, porque lo que viene también va a tocar tu corazón. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima historia.